¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se está derrumbando, pero que Dios guarda silencio? Has orado con lágrimas, suplicando una señal, solo para encontrarte con más silencio y más incertidumbre. Y si te dijera que ese silencio no significa ausencia, sino presencia, que lo que tú llamas caos, Dios lo ve como el escenario perfecto para revelarse de una manera que aún no conoces, que lo que ahora tiembla bajo tus pies es, en realidad, el temblor previo a una manifestación divina. Hoy quiero hablarte a ti que te sientes al borde del colapso, que miras a tu alrededor y ves promesas sin cumplir, oraciones sin respuesta y una fe que apenas resiste. Pero ¿y si te dijera que justo ahí, en ese momento en el que todo parece perder sentido, hay un poder escondido que muy pocos descubren? Un poder que puede transformar tu historia desde las ruinas. Jesús está contigo, no en un sentido simbólico ni lejano, no como una idea bonita para calmar la ansiedad. Está contigo literalmente, en tu barca, en tu dolor, en tu noche oscura. Pero aquí hay un misterio. Su presencia no siempre elimina la tormenta. A veces la permite para que tú descubras quién está contigo dentro de ella. Este video no es solo una enseñanza, es un llamado del cielo. En los próximos minutos vas a entrar en un viaje espiritual donde descubriremos 13 verdades que pueden abrir tus ojos, sacudir tu alma y devolverte la esperanza que pensaste haber perdido. Hay un secreto escondido entre las palabras de Jesús, un mensaje que no todos logran entender, pero que si tú lo captas, puede ser la clave que cambie tu vida por completo. Vamos a hablar de por qué la tormenta no significa que fallaste, de cómo Jesús puede parecer dormido, pero jamás está ausente, de qué hacer cuando el miedo grita más fuerte que tu fe, y sobre todo, cómo confiar incluso cuando no entiendes. Así que si has estado esperando que Dios te hable, este es el momento. Pero antes de continuar, quiero que comentes ahora mismo esta frase con fe. Jesús, confío en ti aunque todo se derrumbe. No es solo una frase, es una declaración espiritual. Es el primer paso hacia tu victoria. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta al video. No es un acto superficial. Cada me gusta hace que YouTube muestre este mensaje a más personas que, como tú, están clamando por una palabra de aliento. Al hacer eso, te conviertes en parte de este ministerio. Estás sembrando esperanza en otros. ¡Qué bendición ser parte de eso! Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirle a Dios: estoy listo para aprender más, para crecer, para recibir más de ti cada día. Muchos usan estos videos como su alimento espiritual diario, porque no tienen una iglesia cerca o están atravesando por momentos donde se sienten solos. Por eso, te invito a ser parte activa desde el principio. Y como ya es costumbre entre esta comunidad, escribe también en los comentarios: paz en Cristo. Es nuestra manera de unirnos en fe desde cualquier parte del mundo. Y no te vayas antes del final, porque la enseñanza número 12 puede contener la clave que estás necesitando para abrir una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación puede ser una de las conversaciones más profundas entre tú y Dios. Vamos a comenzar. Número 1. Jesús nunca te prometió una vida sin pruebas. ¿Quién te dijo que seguir a Jesús era caminar por un campo de rosas? ¿Quién sembró en tu corazón la idea de que la fe elimina el dolor en lugar de darte fuerza en medio de él? Hay una verdad que incomoda, pero libera. Jesús nunca prometió que no habría tormentas. Lo que prometió fue estar contigo en medio de cada una. Vivimos en una cultura que glorifica la comodidad, la rapidez, lo inmediato. Si duele, lo evitamos. Si tarda, lo descartamos. Pero la vida con Cristo no es una ruta rápida hacia la solución de todos los problemas. Es una travesía profunda, a veces cuesta arriba,
donde el dolor no es un castigo, sino una herramienta. El sufrimiento, lejos de ser un abandono de Dios, puede ser la señal más clara de que Él está trabajando en lo más profundo de tu alma. ¿Acaso no fue en el desierto donde el pueblo de Israel vio descender el maná del cielo? ¿No fue en la cárcel donde José fue preparado para gobernar Egipto? ¿Y no fue en una cruz donde se manifestó el mayor acto de amor de toda la historia? Dios no oculta los procesos, pero tampoco los acelera. Él trabaja a fuego lento, como el alfarero que no tiene prisa, porque sabe que una vasija frágil no puede contener gloria. Muchos de ustedes han sentido que su fe fue estafada. ¿Por qué sigo sufriendo si oro, si creo, si busco a Dios? La respuesta no es sencilla, pero es poderosa, porque tu fe no está diseñada para evitar el dolor, sino para resistirlo y vencerlo. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y no lo dijo para asustarnos, lo dijo para prepararnos, para que cuando llegue la tormenta no huyamos pensando que Dios nos ha fallado, sino que recordemos que Él ya lo había dicho y que su promesa no era evitarlas, sino vencerlas con nosotros. Y aquí hay algo que necesitas guardar en tu corazón. Si estás pasando por una prueba, no es porque Dios te ha abandonado, sino porque te está capacitando. Estás siendo afinado como el oro en el fuego, y aunque ahora todo parezca estar desmoronándose, es justamente en este momento donde el poder de Dios se hace más evidente. La ciencia ha comprobado que los seres humanos desarrollan mayor capacidad de empatía, sabiduría y resiliencia después de experiencias difíciles. ¿No te parece fascinante que lo que el mundo llama trauma o fracaso, Dios lo use como plataforma para la transformación? Tu llanto no es estéril, tus noches en vela no están vacías. Hay una construcción secreta detrás de cada lágrima, un propósito escondido en cada batalla. El reino de Dios se edifica con procesos, no con atajos. Imagina por un momento a un árbol frutal. Nadie lo riega solo porque tiene hojas bonitas. Lo cuidan porque un día dará fruto. Pero antes de que eso ocurra, tiene que pasar por temporadas, sequía, viento, calor y a veces incluso poda. Así también tu alma. Si hoy estás siendo podado, es porque algo más grande está a punto de brotar. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. No es casualidad que estas palabras estén resonando justo en tu situación. Dios está hablándote con claridad. No te prometí un camino fácil, pero sí una victoria segura. Tal vez has pensado en rendirte. Tal vez has sentido que tu vida no tiene sentido si Dios no cambia lo que estás viviendo. Pero aquí hay una verdad que debes escuchar con atención. Dios no siempre cambia tu situación de inmediato, pero puede cambiarte a ti mientras estás en ella. Esa transformación interior es más valiosa que cualquier solución externa, porque cuando cambia tu perspectiva, cambia tu mundo. Cuando entiendes que Dios está más interesado en tu crecimiento que en tu comodidad, dejas de pelear con la tormenta y empiezas a aprender de ella. Dios no juega con tu dolor. Él lo recoge, lo transforma, lo redime, y aunque tú no veas todavía el resultado, Él ya está obrando, como las raíces que crecen bajo tierra, invisibles, silenciosas, pero que sostienen todo el árbol. No ignores la prueba, no la maldigas. Pregunta: ¿qué estás formando en mí, Señor, a través de esto? ¿Qué parte de mi carácter estás puliendo? ¿Qué estás preparando que aún no puedo ver? A veces el cielo permanece en silencio, no porque Dios no quiera hablar, sino porque está esperando que aprendas a escuchar más allá del ruido. Y para eso, a veces tiene que desmoronarse lo que creías firme, para que aprendas a construir sobre lo eterno. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo se cae y tú sigues creyendo. Porque ahí, en ese polvo, en ese suelo donde parece que ya no hay esperanza, ahí es donde Dios siembra sus mayores milagros. Número 2. No tengas miedo de lo que no puedes controlar.
¿Por qué nos aterra tanto perder el control? ¿Por qué sentimos que, si no lo dominamos, se desmorona nuestra seguridad? ¿Y si te dijera que lo que más necesitas hoy es soltar? Hay una trampa silenciosa que muchos creyentes enfrentan sin darse cuenta. La obsesión por controlar cada detalle de la vida como si dependiera enteramente de nuestras manos. Nos enseñaron a planificar, a prevenir, a dominar. Y aunque la prudencia es parte de la sabiduría, el exceso de control es una ilusión que esclaviza el alma. El problema no es organizar tu vida, sino creer que puedes dirigirla sin aceptar los márgenes del misterio divino. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, las decisiones de otros, los resultados, los tiempos, las emociones ajenas, terminamos frustrados, agotados, heridos. Dios no nos llamó a controlar, nos llamó a confiar. ¿Sabías que uno de los mayores detonantes de la ansiedad es la necesidad de tener todo bajo control? La ciencia lo respalda. El cerebro humano reacciona con estrés agudo ante lo incierto, porque siente que está perdiendo su zona segura. Pero la fe verdadera crece precisamente en la incertidumbre. Ahí donde la lógica se quiebra, la fe florece. Mira tu vida hoy. Hazte estas preguntas en silencio. ¿Qué cosas estoy intentando controlar que solo Dios puede manejar? ¿Estoy aferrándome a algo que debo entregar? ¿Estoy peleando batallas que no me corresponden? Hay cosas que jamás podrás cambiar. El pasado, el corazón de otras personas, los resultados inmediatos. Pero hay algo que siempre puedes elegir: tu confianza en Dios. Jesús mismo, frente a la tormenta, no se levantó ansioso, ni reaccionó con temor. Él reposaba, dormía en la barca. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba al mando y no necesitaba demostrar fuerza para mantener el control. Su descanso era la expresión más profunda de su fe. Tú también puedes reposar. Aunque todo a tu alrededor grite caos, hay un lugar en tu espíritu donde puedes anclarte a la paz. Esa paz no viene de entenderlo todo, sino de entregarlo todo. No se trata de rendirse por derrota, sino de ceder por sabiduría. Tal vez llevas años luchando por cambiar una situación y ya estás agotado. Tal vez has orado, has insistido, has intentado todas las formas posibles y no pasa nada. ¿Y si el milagro que esperas no está en que las cosas cambien, sino en que tú aprendas a soltarlas? Recuerda esto: el control en tus manos te desgasta, pero en las manos de Dios te libera. Cada vez que entregas, te haces más liviano. Y cuando el alma se vuelve liviana, se vuelve también más receptiva a la voz del Espíritu. A veces, Dios permite que todo se mueva a tu alrededor solo para que entiendas que no puedes sostenerlo todo tú. Porque si lo haces con tus fuerzas, lo mantendrás también con tus fuerzas. Pero si lo entregas a Él, Él lo sostendrá con su poder. Imagina por un momento a un niño pequeño sosteniendo una cuerda que arrastra un peso enorme. Sus manos se queman, sus brazos tiemblan y su fuerza se agota. Pero se niega a soltarla porque piensa que si lo hace, todo se perderá. Así estás tú. Y hoy Dios te dice: suelta, déjamelo a mí. Yo soy más fuerte que tus manos heridas. Hay liberación en el acto de soltar. No pierdes poder, ganas descanso, ganas claridad, ganas dirección, porque cuando sueltas, haces espacio para que Dios actúe sin tu interferencia. Y no temas que al soltar lo pierdas. Nada que te pertenece en el propósito de Dios se irá por soltarlo en fe, y todo lo que no te pertenece, al irse, te hará más libre. ¿Recuerdas ese momento en el que Abraham fue llamado a entregar a Isaac? No era solo una prueba de fe, era una lección de control. Dios no quería la vida del niño, quería el corazón del padre. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a soltar lo que más amaba, entonces Dios intervino y proveyó algo aún mayor. Hoy es un buen día para hacer lo mismo. Entrégale a Dios esa relación, esa enfermedad,
Ese sueño que aún no se cumple, suéltalo. No porque no te importe, sino porque sabes que en sus manos está más seguro que en las tuyas. Dios no necesita que lo ayudes a ser Dios. Él solo necesita que confíes, y cuanto más confíes, más paz tendrás. Porque la paz no viene de saber el final, viene de saber quién lo escribe. Número 3. La tormenta revela en quién confías. ¿Qué pasa en tu interior cuando llega la tormenta? ¿En quién piensas primero cuando el cielo se oscurece? ¿Qué voz se levanta más fuerte? ¿La del miedo o la de la fe? Las tormentas de la vida no vienen a destruirte, vienen a desnudar en quién has puesto realmente tu confianza. No son enemigas, son espejos. Revelan lo que está oculto, lo que ni siquiera tú sabías que habitaba en lo profundo de tu alma. Y aunque duelen, también iluminan. Hay personas que caminan con Dios en la luz, pero cuando llega la oscuridad, olvidan que Él sigue ahí, no porque Él se haya movido, sino porque su confianza estaba más en la estabilidad que en el Salvador. La tormenta no solo golpea tu entorno, también sacude tu interior. Y es ahí donde se define tu fe. Mira cómo reacciona tu corazón cuando algo se pierde, cuando algo duele, cuando algo se derrumba. ¿Dónde corres? ¿A quién llamas primero? ¿Qué buscas? ¿Solución o dirección divina? Porque el alma que confía en Dios no niega el dolor, pero tampoco se rinde a él. Puede llorar, puede quebrarse, pero no se desconecta del cielo. Mantiene sus raíces profundas, incluso cuando el viento ruge. Los discípulos estaban en la barca con Jesús. Lo tenían ahí, físicamente. Lo habían visto sanar, liberar, multiplicar panes. Y aún así, cuando llegó la tormenta, el pánico los dominó. Lo despertaron con una pregunta cargada de duda y temor. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Como si su silencio fuera señal de indiferencia, como si su descanso fuera abandono. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confundido el silencio de Dios con su ausencia? ¿Cuántas veces has sentido que Él duerme mientras tú gritas por dentro? Pero escúchame con atención. Dios no duerme. Él reina. Él no ignora tu dolor. Él lo sostiene. No está ajeno a tu proceso. Está dentro de él contigo. La confianza verdadera no se edifica sobre emociones fluctuantes, sino sobre una relación profunda con la palabra y con su presencia. Porque si conoces su carácter, incluso en medio del caos, puedes descansar en su fidelidad. ¿Has visto a alguien caminar con firmeza sobre un terreno inestable? No es magia, es confianza. La misma confianza que tuvo Pedro al caminar sobre el agua mientras sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero bastó que mirara el viento y las olas para empezar a hundirse. No fue la tormenta lo que lo venció, fue su enfoque. Y es ahí donde tú y yo debemos aprender a ajustar la mirada. Porque confiar en Dios no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos a una verdad más alta, que Él sigue en control, incluso cuando tú no entiendes nada. Hay un principio espiritual que transforma tu manera de enfrentar las crisis. Confianza no es ausencia de preguntas, es decisión de depender. Puedes llorar, puedes no tener respuestas, puedes sentirte débil, pero aún así puedes elegir confiar, porque la fe no necesita certezas, necesita decisión. En psicología se ha demostrado que cuando una persona elige confiar, aunque no tenga control sobre lo externo, su mente y su cuerpo responden con mayor fortaleza. Baja la ansiedad, se estabiliza el ritmo cardíaco y el sistema inmunológico se fortalece. ¿Te das cuenta? Hasta la ciencia confirma que confiar sana. Y si confiar en alguien humano ya genera alivio, ¿cuánto más confiar en el Dios que creó los cielos y sostiene el universo con su palabra? Hoy quiero invitarte a un ejercicio de sinceridad. Mira tu vida como si fuera una balanza. De un lado, coloca todas tus preocupaciones, miedos, tormentas. Del otro, coloca el nombre de Jesús.
¿Cuál pesa más en tu alma? ¿Qué voz estás alimentando? ¿Qué pensamiento rige tus decisiones? Porque al final del día, la tormenta solo viene a hacerte una pregunta clara. ¿En quién realmente confías? Y si tu respuesta es Jesús, entonces tu alma encontrará un ancla. Porque aunque las olas se levanten, tú no te hundirás. Aunque las puertas se cierren, tú no te quedarás fuera. Aunque parezca que no hay salida, Él hará camino donde no lo hay. Él no falla, Él no miente, Él no se va. Y si Él está en tu barca, la tormenta solo será parte del testimonio. Número 4. Su presencia es más poderosa que tu angustia. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón está tan agitado que ni siquiera puedes orar? ¿Has llegado al punto en que las palabras se ahogan y solo queda un suspiro silencioso hacia el cielo? ¿Y si te dijera que en ese suspiro Dios ya está respondiendo? Hay momentos en la vida en los que el alma se encierra, la mente se nubla y el pecho duele con una presión invisible. Es la angustia, esa compañera silenciosa que llega sin anunciarse, se sienta a tu lado en la noche y te susurra mentiras. Te dice que estás solo, que esto no va a pasar, que nadie te entiende, que Dios está lejos. Pero escucha con atención. La angustia no tiene la última palabra. Su presencia sí. Hay un poder real, tangible, vivo, que muchas veces olvidamos en medio del caos, la presencia de Dios. No es una idea, no es un consuelo imaginario. Es una realidad espiritual más fuerte que cualquier tormenta emocional. Es como una luz que no se apaga, aunque soplen todos los vientos en contra. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu perspectiva por completo. No necesitas estar bien para sentir a Dios. Necesitas estar disponible. Él no espera que tengas todo en orden para acercarse. De hecho, es en tu desorden donde más claramente se revela. Piensa en esto. Si estás en una habitación oscura y enciendes una vela, la luz parece pequeña. Pero si esa misma vela se enciende en medio de una tormenta en el bosque, se convierte en una guía poderosa. Así es la presencia de Dios. En la calma te acompaña, en la tormenta te guía, te sostiene y te transforma. La angustia tiene la capacidad de encerrarte en tus pensamientos, pero la presencia de Dios te abre los ojos a otra realidad, que no estás solo, que no estás derrotado, que no estás perdido. Él está ahí, y eso lo cambia todo. Muchos esperan que la paz venga cuando el problema desaparezca, pero el Evangelio nos enseña algo más profundo. La paz no viene cuando todo está en calma, sino cuando Él está presente. La tormenta puede seguir, pero tú ya no te ahogas. Las olas pueden golpear, pero tú ya no te quiebras igual. ¿Sabías que los estudios neurológicos han demostrado que la sensación de presencia, incluso sin contacto físico, puede alterar la percepción del dolor y reducir la ansiedad? ¿Y cuánto más poderosa es la presencia real del Espíritu Santo en tu vida? No es una emoción, es una certeza, no es un consuelo frágil, es un poder que te sostiene. En medio de la angustia no necesitas una explicación, necesitas una presencia, y Jesús no te observa desde lejos. Él camina contigo en el fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. Él entra en tu cárcel como lo hizo con Pablo y Silas. Él no se queda en la orilla, se sube a tu barca. A veces pedimos a gritos que Dios nos saque de la situación, pero en realidad lo que más necesitamos es sentir que Él está con nosotros en medio de ella, porque su presencia no solo cambia la atmósfera, cambia tu corazón. Cuando sabes que Él está contigo, el miedo empieza a perder poder. La ansiedad se convierte en oración, el llanto se convierte en adoración, la espera se convierte en esperanza. Tal vez ahora no puedes cambiar nada de lo que estás viviendo, pero puedes cerrar los ojos, poner la mano en tu pecho, respirar profundo y declarar con fe: Jesús, sé que estás aquí.
Y esa simple frase dicha con sinceridad tiene el poder de romper la cadena de la angustia, porque su presencia no es frágil, no se va cuando caes, no se retira cuando dudas, no se ofende cuando lloras. Al contrario, se acerca más. A veces Dios permite que sientas el peso de la angustia, solo para que busques el descanso en su abrazo. No es castigo, es llamado, no es ausencia, es invitación. Hoy quiero decirte, con toda el alma, su presencia está más cerca de ti que tu respiración. Y si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad. Él está usando esta voz, este momento, esta enseñanza, para recordarte que no estás solo, que la angustia no será tu final, que la oscuridad no tiene el control y que lo que hoy te aplasta, mañana puede ser tu testimonio. No busques primero la salida, busca primero su presencia, porque cuando Él está, todo cambia. Número 5. Cuando el miedo habla más fuerte que tu fe. ¿Te ha pasado que sabes lo que dice la palabra, pero el miedo no te deja creerlo? ¿Alguna vez tu fe ha sido silenciada por un pensamiento oscuro que no puedes controlar? ¿Y si te dijera que el miedo no significa que tu fe ha muerto, sino que está siendo probada? El miedo es una de las emociones más humanas y universales. Nos alcanza a todos, sin importar cuánta fe tengamos o cuánto tiempo llevemos caminando con Dios. El miedo no discrimina, se cuela en la mente del recién convertido y también en la del líder espiritual. Pero aquí está el punto clave. El miedo no es pecado. Rendirse a él sí puede serlo. Sentir miedo no te aleja de Dios. De hecho, puede ser el punto exacto donde más lo necesitas. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que esa voz se siente en el trono de tu corazón y te dicte cómo vivir. El miedo grita, la fe susurra. Y es por eso que muchas veces parece que el miedo habla más fuerte, pero no lo hace porque sea más poderoso, sino porque es más escandaloso. La fe no impone, la fe persuade desde dentro. El miedo te muestra escenarios futuros llenos de fracaso, soledad o muerte. Es como un falso profeta que predice lo peor, para robarte la esperanza del presente. Pero la fe hace lo opuesto, te recuerda lo que Dios ya hizo y te asegura lo que Él aún puede hacer. Es natural que cuando todo se derrumba a tu alrededor, sientas miedo. Jesús mismo sudó sangre en el Getsemaní, no porque no tuviera fe, sino porque era plenamente humano, pero no dejó que el miedo lo gobernara. Lo reconoció y lo sometió a la voluntad del Padre. Ese es el secreto, reconocer tu miedo, pero no obedecerlo. Hablarle a tus emociones con la verdad que viene del cielo, decirle a tu alma, sí, tengo miedo, pero más fuerte es mi Dios que esta situación. En la ciencia se ha descubierto que el miedo no se borra ignorándolo. Al contrario, se supera al enfrentarlo desde una perspectiva distinta. Se reprograma el cerebro al repetir una nueva verdad más veces que el miedo repite su mentira. ¿Sabes lo que eso significa espiritualmente? Que necesitas hablarle más a tu miedo con fe, que permitirle hablarte a ti con duda, porque cuando el miedo dice, no puedes con esto, tú le respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo susurra, esto no tiene salida, tú declaras, Dios hará camino donde no lo hay. Cuando el miedo ruge, vas a perderlo todo, tú proclamas, nada me separará del amor de Dios. No se trata de repetir frases vacías, se trata de alimentar tu interior con la palabra viva que transforma tu mente. La fe viene por el oír, y no cualquier cosa, por el oír de la palabra de Dios. Eso significa que necesitas volver a llenarte una y otra vez. No basta con una prédica. Es un estilo de vida. Hay personas que viven paralizadas. No dan pasos, no toman decisiones, no se arriesgan a creer, porque el miedo se ha vuelto su consejero. Pero déjame recordarte algo. Tu futuro no está en las manos del miedo.
está en las manos del Dios que ya caminó por delante de ti. El miedo siempre buscará tu atención, pero tú decides a quién escuchas. No puedes evitar que la tormenta suene, pero puedes decidir en qué voz confías mientras llueve. ¿Sabías que, fisiológicamente, el cuerpo responde igual al miedo que a la emoción? Lo que cambia no es lo que sientes, sino cómo lo interpretas. Cuando entiendes que el miedo es una alarma, no un veredicto, puedes usarlo como señal para correr a los brazos del Padre, en lugar de huir en desesperación. Tienes permiso para sentir miedo, pero no tienes derecho a dejar que ese miedo te detenga de vivir lo que Dios ha preparado para ti. Hay alguien escuchando esto que lleva años detenido por temor. Temor al fracaso, al rechazo, a quedarse solo, a volver a sufrir. Y hoy el Espíritu Santo te dice, no más. El miedo no reinará sobre ti. Yo estoy contigo. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas dar el próximo paso, con fe. Y si el miedo vuelve a gritar, que encuentre en ti una respuesta firme. Mi fe no es perfecta, pero mi Dios sí lo es. Aunque tiemble tu voz, aunque sientas que las piernas no te sostienen, da ese paso. Porque el miedo no será tu voz principal. La fe es la que guiará tu historia de ahora en adelante. Número 6. Jesús calma la tormenta con una sola palabra. ¿Qué pasaría si lo único que necesitas no es una solución, sino una palabra? ¿Has olvidado que el mismo Jesús que habló al mar sigue hablando hoy? Y si te dijera que esa tormenta que ahora parece infinita, podría rendirse ante una sola voz. En medio de la confusión, del ruido mental, del temblor emocional, hay algo que nunca cambia, el poder de la voz de Cristo. Una sola palabra suya basta para calmar lo que a ti te parece imposible. Una sola orden de su boca puede silenciar el caos, enderezar lo torcido y traer orden donde antes solo había confusión. No necesitas que Dios te dé 100 explicaciones. Solo necesitas una palabra que venga de su corazón, porque cuando Él habla, todo responde. El mar obedece, el viento se detiene, los demonios tiemblan, la enfermedad retrocede y lo más importante, tu alma descansa. Imagina por un momento a los discípulos, empapados, desesperados, viendo cómo la barca era sacudida por el viento. Ellos pensaron que todo había acabado, y sin embargo, Jesús se levanta. Mira el mar, sin pánico. No grita, no entra en crisis. Solo pronuncia 3 palabras. Calla, enmudece, y en ese instante todo cambia. Lo impresionante no es solo que la tormenta obedeciera, es que obedeció de inmediato. Porque cuando Dios habla, su palabra no necesita negociar. Tiene autoridad inherente. No es una sugerencia, es una orden, no es un deseo, es un mandato que se ejecuta con poder divino. Y ese mismo Jesús está contigo hoy. El que habló al mar puede hablarle a tu ansiedad. El que hizo callar al viento puede silenciar tus pensamientos destructivos. El que puso en calma una barca en medio de la noche puede traer paz a tu hogar, a tu matrimonio, a tu salud, a tu alma. ¿Por qué entonces dudamos tanto de esa voz? Porque estamos más acostumbrados al ruido de este mundo que al susurro de Dios. Vivimos hiperestimulados, redes, noticias, preocupaciones, comparaciones. Nos alimentamos de palabras humanas y nos preguntamos por qué la fe está débil. Pero cuando decides apagar el mundo y abrir el corazón, la voz de Jesús no solo se escucha, se siente. Y lo más maravilloso es esto. A veces Jesús no calma la tormenta de afuera, sino la que llevas dentro. Porque hay personas que están rodeadas de tranquilidad, pero viven en angustia, y hay otras que enfrentan crisis externas, pero caminan con una paz inexplicable. ¿La diferencia? Una palabra viva de parte de Dios. La ciencia ha confirmado que las palabras tienen poder, pueden alterar estructuras neuronales, cambiar estados emocionales, incluso influir en la química del cuerpo.
cuánto más el poder de una palabra que viene del Creador del universo. Por eso, hoy quiero decirte algo muy claro. No necesitas que todo cambie a tu alrededor. Necesitas oír a Jesús decirte: paz, aquí estoy. Esa palabra es suficiente. Suficiente para seguir adelante, suficiente para soltar el temor, suficiente para dormir en medio de la tormenta, suficiente para volver a creer. Pero esa voz no se impone, no compite con tu ruido. Debes buscarla, anhelarla, esperarla con el corazón abierto. ¿Y cómo la escucho? En la palabra escrita, en la oración sincera, en el momento de adoración donde tu alma se rinde. A veces será un verso que salta del papel, otras veces un susurro interior en tu espíritu que te abraza como un padre. Pero siempre será claro, firme, lleno de paz y poder. No ignores más esa voz por estar buscando soluciones humanas, porque lo que necesitas no es un plan de escape, es una palabra que despierte tu fe. Levántate hoy con la seguridad de que Jesús no ha dejado de hablar, y si estás escuchando este mensaje es porque Él ya está hablando. Tal vez no ha dicho calla al viento externo todavía, pero ya lo dijo dentro de ti, y cuando esa voz llega al corazón, la tormenta pierde su poder. Número 7. Él no llega tarde, llega cuando más lo necesitas. ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había retrasado contigo? ¿Cuántas veces miraste el reloj del cielo con impaciencia, sintiendo que la ayuda ya debió llegar? ¿Y si te dijera que Dios nunca llega tarde, pero tampoco antes de tiempo? Nuestra naturaleza humana vive atrapada en el tiempo. Medimos los días, contamos las horas, planificamos los meses, y cuando las cosas no suceden en nuestro marco mental, comenzamos a dudar. Pero Dios no vive atado al calendario. Él habita en la eternidad, y su tiempo no es lento, es perfecto. Jesús no corrió al enterarse que Lázaro estaba enfermo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A los ojos humanos fue una tardanza, pero en el plan de Dios fue el momento exacto para revelar algo mayor. No llegó para evitar la muerte, llegó para vencerla. No vino a prevenir la pérdida, vino a demostrar que ni la pérdida tiene la última palabra cuando Él está presente. Y así hace también contigo. Tú piensas que la promesa está retrasada, pero lo que tú llamas tardanza, Dios lo llama preparación. Porque Él no te entrega una bendición que no estás listo para sostener. Él espera a que tu carácter, tu corazón y tu visión estén alineados con el propósito. Imagínate esto: un fruto arrancado antes de tiempo no sacia, enferma, pero cuando madura, nutre, fortalece, deleita. Así son las promesas de Dios. Y tú no estás siendo ignorado, estás siendo madurado. La ciencia ha demostrado que los procesos de espera bien guiados fortalecen la resiliencia emocional. ¿Sabes por qué? Porque en la espera se forja el carácter, se afina la paciencia, se refuerza la fe. Y esa espera que ahora te duele es la misma que te está moldeando. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces, justo cuando te rindes, aparece la respuesta? No es coincidencia, es diseño. Porque cuando tú ya no puedes, Dios entra en escena para que sepas que fue Él y no tú. Él no llega cuando tú crees que lo necesitas, llega cuando sabe que lo vas a reconocer. A veces nos relacionamos con Dios como con un repartidor. Hacemos una oración y esperamos que toque a la puerta con lo que pedimos, pero Él no es un servidor, es un Padre. Y como Padre no responde a caprichos, responde a necesidades eternas. Por eso, aunque ahora sientas que todo se retrasa, aunque tu corazón esté cansado, aunque tus ojos ya no quieran esperar más, no pierdas la fe. Porque lo que hoy ves como una demora, mañana lo vas a entender como una salvación. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, y cuando lo haga, será más grande de lo que imaginabas. Tal vez tú querías que Dios te evitara la pérdida, pero Él quiere resucitar lo que creías perdido. Tal vez pedías una puerta, pero Él está preparando una autopista.
Quizá esperabas una señal y Él vendrá con voz audible al alma. Dios no está desentendido, Dios no está ocupado, Dios está obrando en lo invisible. Y cuando Él aparece en escena, todo cobra sentido. Hoy quiero hablarle especialmente a ti, que llevas años esperando, por sanidad, por restauración familiar, por propósito, por un hijo, por respuestas. No estás olvidado, estás en el proceso exacto. Y cuando sea el momento, Dios no solo llegará, se manifestará con poder. Recuerda esto. La fe no se mide en cuánta fuerza tienes mientras todo va bien, sino en cuánta esperanza conservas cuando todo parece tardar. Él no llega tarde, llega cuando más lo necesitas, ni un segundo antes, ni un segundo después, solo a su tiempo, y su tiempo es perfecto. Número 8. El enemigo quiere que olvides lo que Dios prometió. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando más necesitas recordar una promesa de Dios es cuando más se te borra de la mente? ¿Te ha pasado que en la tormenta las verdades que antes proclamabas con fuerza ahora parecen lejanas o irreales? ¿Y si te dijera que no es casualidad, que hay alguien interesado en que olvides justo en el momento más crucial? El enemigo no necesita quitarte tus bendiciones si puede robarte la memoria espiritual. Su estrategia es astuta, no siempre te ataca con violencia, a veces lo hace con olvido, olvido de lo que Dios ya habló, olvido de lo que ya viviste, olvido de quién eres en Cristo. Y es que cuando olvidas, dudas. Cuando dudas, te debilitas. Y cuando te debilitas, dejas de avanzar. Satanás no teme a tu conocimiento bíblico si no lo tienes presente cuando más lo necesitas. Su táctica es mantenerte emocionalmente saturado para que no recuerdes lo esencial. Él quiere que pongas más atención a lo que ves que a lo que sabes por fe. Recuerda el Edén. La primera estrategia de la serpiente fue sembrar duda en Eva sobre lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho, no fue un ataque directo, fue una sugerencia para distorsionar la verdad. Y sigue haciendo lo mismo hoy. No viene a quitarte la promesa, viene a nublártela, para que, al no verla clara, tú mismo la sueltes. Pero Dios hoy te dice, recuérdame, recuérdalo todo, porque la fe no solo se alimenta de lo que esperas, también de lo que recuerdas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les mandó a levantar piedras de memoria. ¿Por qué? Porque sabía que en el desierto vendrían momentos difíciles, y en esos momentos recordar sería la clave para resistir. La fe tiene historia, y cada vez que tú recuerdas lo que Dios ya ha hecho, estás diciendo al infierno, no me rendiré, porque ya he visto a mi Dios obrar antes. Muchos de ustedes están hoy en medio de una batalla mental. No porque no tengan promesas, sino porque las han olvidado, y el enemigo usa ese olvido como una niebla para apagarte el fuego. Pero hay algo que puedes hacer ahora mismo. Detente y recuerda aquella oración que fue contestada, aquel día que pensaste que no saldrías y saliste, aquel momento en que no sabías cómo pagar algo y Dios proveyó, esa vez que lloraste solo y sentiste su paz abrazarte. La memoria espiritual es un arma poderosa. Cuando recuerdas, reactivas tu fe. Cuando recuerdas, restauras tu visión. Cuando recuerdas, el enemigo pierde fuerza sobre ti. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano reacciona físicamente al recordar momentos de victoria. Libera dopamina, crea nuevas conexiones neuronales, fortalece la identidad. ¿Y cuán poderoso es eso cuando se trata de recordar las obras de Dios? No solo te anima emocionalmente, te fortalece espiritualmente. Por eso, hoy no permitas que el enemigo nuble tu visión. No olvides lo que Dios ya te prometió. No sueltes la palabra que fue sembrada en tu corazón solo porque el viento arrecia. La tormenta no cancela la promesa, solo prueba si la recuerdas. Cuando el dolor hable fuerte, responde con memoria.
Cuando el miedo quiera gobernar, responde con testimonio. Cuando el futuro parezca incierto, recuerda quién ha sido fiel hasta hoy. Toma un momento y hazlo. Cierra tus ojos, respira hondo y recuerda su voz, recuerda su mano, recuerda sus promesas y dile al enemigo con firmeza: puede que tiemble mi entorno, pero no olvidaré lo que Dios me dijo, porque en esa memoria hay fuerza, hay paz, hay dirección y sobre todo hay victoria. Número 9. Tu oración es más fuerte que la tormenta. ¿Crees que tus palabras al cielo pueden realmente cambiar algo en la tierra? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el techo, como si nadie las escuchara? Y si te dijera que tu oración, aún la más débil, tiene el poder de mover lo que tú no puedes tocar. Muchos subestiman el poder de la oración porque esperan resultados visibles e inmediatos. Pero la oración no es una transacción, es una conexión. No siempre cambia lo que te rodea, pero siempre cambia lo que te sostiene. La tormenta ruge, el viento golpea, las olas amenazan, pero cuando un hijo o una hija de Dios levanta su voz en oración sincera, todo el cielo se alinea, porque no es la elocuencia lo que conmueve a Dios, es la entrega del corazón. A veces creemos que debemos orar bonito, con palabras perfectas, largas y estructuradas. Pero lo que conmueve a Dios no es el formato, es la verdad con la que clamas. Un Señor, no puedo más, dicho con sinceridad, puede tener más poder que 1000 palabras elegantes sin fe. El enemigo sabe lo que tu oración puede activar. Por eso, uno de sus mayores ataques es el cansancio espiritual, el agotamiento emocional, esa sensación de que orar no sirve, de que ya oraste demasiado, de que no vale la pena insistir. Pero cada oración tuya rompe el silencio del infierno. Cada vez que oras, estás construyendo una línea directa entre tu debilidad y el trono de Dios. No estás hablando al aire, estás hablando al Dios que escucha en secreto y actúa en lo visible. Imagina por un momento a una gota cayendo sobre una roca. Una gota sola parece insignificante, pero gota tras gota termina tallando la piedra. Así es tu oración. Tal vez no veas el cambio inmediato, pero cada palabra tuya talla el milagro que está por llegar. Y si supieras cuánto combate espiritual se activa cada vez que oras, nunca dejarías de hacerlo. Porque en el mundo invisible, tus oraciones son fuego, son espada, son escudo, abren puertas, rompen cadenas, preparan caminos, traen luz en medio de la oscuridad. ¿Sabías que está científicamente comprobado que la oración constante mejora la salud mental, reduce el estrés, fortalece el sistema inmune y genera claridad emocional? No es solo espiritual, es integral. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu responden al acto de orar. ¿Por qué? Porque fuiste creado para eso, para comunicarte con tu Creador. Tal vez no puedas controlar la tormenta, pero sí puedes controlar lo que haces dentro de ella. Y cuando eliges orar, estás eligiendo la respuesta más poderosa que existe. Cuando Pedro estaba hundiéndose, no recitó un salmo, no oró largo, solo gritó: Señor, sálvame. Y esa oración fue suficiente para que la mano de Jesús se extendiera. Así que no pienses que tus oraciones son pequeñas. No creas la mentira de que orar es perder el tiempo. Cada vez que doblas tus rodillas o inclinas tu rostro, el cielo presta atención, los ángeles se activan, el Espíritu Santo se mueve y tu fe se fortalece. Puede que la tormenta no se calme enseguida, pero tú te calmas. Puede que la respuesta tarde, pero mientras oras, tú ya estás cambiando. Hoy quiero animarte con todo mi corazón. Ora, incluso cuando no tengas ganas. Ora, aunque sientas que repites lo mismo. Ora porque tu oración está haciendo más de lo que imaginas. Y sobre todo, ora porque no estás solo. Jesús intercede por ti.
El Espíritu Santo traduce tus gemidos y el Padre escucha con amor. Tu oración es más fuerte que tu tormenta, no porque venga de ti, sino porque llega a aquel que tiene poder sobre el viento y el mar. Número 10. Recuerda lo que Jesús ya ha hecho por ti. ¿Te has detenido últimamente a recordar lo que Jesús ya hizo en tu vida? ¿O estás tan enfocado en lo que te falta que olvidaste lo que ya fue ganado en la cruz? Y si te dijera que la clave para enfrentar lo que viene está en no olvidar lo que ya pasó. La memoria espiritual no solo te conecta con el pasado, te proyecta hacia el futuro con fe. Recordar lo que Jesús ya ha hecho por ti es un acto de resistencia. Es mirar hacia atrás no con nostalgia, sino con gratitud que fortalece. Muchos cristianos viven como si estuvieran empezando de cero cada vez que enfrentan una tormenta. Se desesperan, dudan, se preguntan si Dios vendrá a socorrerlos. Pero la pregunta no debería ser «Dios lo hará», sino «¿Cómo no lo hará si ya lo hizo antes?». El sacrificio de Jesús no fue solo una entrada al cielo, fue un acto de restauración total. Fue la señal definitiva de que no estás solo, no estás condenado, no estás olvidado. Y cuando recuerdas ese amor tan profundo, tu perspectiva cambia. Es fácil olvidar cuando el dolor es grande, pero en medio del caos, detente y di, «Espera, mi Salvador ya venció lo peor por mí, ¿cómo no me sostendrá ahora?» Él ya te rescató, ya te perdonó, ya te limpió, ya te restauró, ya te libró una vez y lo volverá a hacer. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Recordó, y su recuerdo se convirtió en adoración. Jesús le dijo, «Tu fe te ha salvado». Porque el acto de volver, de agradecer, de mirar atrás con fe, activó algo mayor en él. Tú también necesitas regresar, no físicamente, espiritualmente. Regresa al momento donde Jesús te levantó, donde su palabra te dio vida, donde su presencia fue más fuerte que tu dolor. Recuerda cómo llegaste a Él. Recuerda quién eras antes de conocer su amor. Y verás que lo que hoy enfrentas no es el fin, es solo otra página de una historia donde Jesús ya ha escrito la victoria. La ciencia dice que cuando recordamos momentos significativos, nuestro cerebro revive las emociones asociadas. Esto significa que cuando recuerdas lo que Dios hizo, tu fe se reaviva, tu esperanza se enciende, tu perspectiva se renueva, y si hay algo que el enemigo quiere, es que lo olvides. Quiere que mires solo tus carencias, tus fracasos, tus temores. Pero tú no eres definido por lo que te falta, sino por lo que ya fue hecho por ti en la cruz. Cuando todo tiemble a tu alrededor, recuérdalo. Cuando sientas que no puedes más, recuérdalo. Cuando parezca que estás perdiendo, recuérdalo. Porque lo que Jesús hizo no fue parcial, fue total. Él no te salvó a medias. No te levantó para luego soltarte. No te perdonó para después condenarte. Y si ya venció a la muerte, si ya cargó con tu culpa, si ya derrotó el infierno por ti, ¿qué puede detenerlo ahora? Hoy quiero invitarte a hacer un acto intencional. Recuerda, haz una lista, en tu mente o en papel, de lo que Dios ya ha hecho contigo. Y cada vez que el miedo intente hablar, responde con memoria. Sí, esto es difícil, pero Jesús ya me sostuvo cuando no veía salida. Sí, estoy llorando, pero ya me limpió las lágrimas antes. Sí, tengo dudas, pero Él ya fue fiel 1000 veces. Tu historia con Dios es real, es profunda, está viva, y lo que Él ya hizo en tu ayer es la garantía de lo que hará en tu mañana. Número 11. La fe no es ausencia de miedo, es caminar confiando. ¿Quién te dijo que tener fe significa no sentir miedo? Y si te dijera que el verdadero valor de la fe no está en no temer, sino en avanzar incluso cuando el miedo sigue ahí, ¿has estado esperando a sentirte fuerte para moverte sin saber que la fuerza llega mientras caminas? Hemos idealizado una fe sin temblores, sin preguntas, sin lágrimas.
Pero la fe verdadera no es una armadura fría. Es una llama que arde incluso bajo la lluvia del temor. Es decidir creer cuando lo lógico dice lo contrario. Es caminar sobre aguas inciertas mientras las piernas tiemblan, pero el corazón se mantiene firme. No ignores tu miedo, tampoco te avergüences de él, reconócelo, pero no le entregues el timón de tu vida. La fe no cancela tus emociones, las redirige. Dios nunca exigió perfección emocional. Lo que Él espera es obediencia en medio del temblor. Y es ahí donde nace la fe pura, no cuando todo está claro, sino cuando avanzas con los ojos fijos en lo invisible. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo que saliera de su tierra sin decirle a dónde iba. Él no tenía un mapa, tenía una promesa, y caminó. No porque no tuviera miedo, sino porque confiaba más en quien hablaba que en lo que veía. Ese es el núcleo de la fe. No es ausencia de miedo, es decidir que la voz de Dios será más fuerte que la de tus dudas. Muchas personas han paralizado su vida esperando el momento ideal para actuar. Cuando ya no tenga miedo, lo haré. Cuando me sienta seguro, daré el paso. Pero ese momento nunca llega porque la seguridad no antecede a la fe, la sigue. Piensa en Pedro. Se atrevió a caminar sobre el agua. El viento no se detuvo cuando puso el pie fuera de la barca. La tormenta no se calmó antes de su primer paso. Y sin embargo, él caminó. Y solo caminó mientras su mirada estuvo en Jesús. En otras palabras, el miedo no lo hundió. Lo hundió la distracción, y lo mismo te puede pasar a ti. Tu fe no se prueba cuando estás en la iglesia rodeado de alabanzas. Se prueba en el campo de batalla, cuando estás solo, cuando la voz del enemigo retumba, cuando la ansiedad aprieta. Y ahí, una simple decisión puede marcar la diferencia: seguir caminando. La neurociencia ha revelado que el cerebro humano puede ser entrenado para actuar a pesar del miedo. Ese tipo de valentía no niega el peligro, lo reconoce, lo observa y aún así decide avanzar. ¿Y no es eso lo que hizo Jesús en el Getsemaní? Sabía lo que venía, tembló, sudó sangre, oró 3 veces, pero luego dijo: hágase tu voluntad, y se levantó y caminó hacia la cruz. Esa es la fe que transforma el mundo. Esa es la fe que derrota al enemigo. Esa es la fe que tú también puedes tener. No porque seas perfecto, no porque no sientas miedo, sino porque confías más en Dios que en tu inseguridad. Hoy quizás Dios no te está pidiendo grandes proezas, solo te está diciendo: camina, solo da un paso más. No necesitas ver toda la escalera, solo el primer peldaño. No necesitas tener todo resuelto, solo creer que Él va delante de ti. Y si tropiezas, Él te levanta. Si dudas, Él te afirma. Si lloras, Él te consuela. Pero si no avanzas, nunca sabrás lo que Él había preparado del otro lado. No esperes a que el miedo desaparezca. Míralo a los ojos y camina con Jesús de la mano. Porque la fe no es un sentimiento, es una convicción. Y esa convicción puede hacerte caminar sobre aguas que otros solo miran desde la barca. Tú no fuiste llamado a paralizarte, fuiste llamado a avanzar con el corazón temblando, pero con los ojos fijos en el cielo. Y en ese paso valiente, débil pero decidido, Dios te encontrará. Número 12. La tormenta que hoy vives puede convertirse en testimonio. Y si lo que hoy te rompe, mañana se transforma en tu mayor mensaje de esperanza. ¿Has considerado que lo que estás viviendo no es el final, sino el punto de partida de algo eterno? Y si te dijera que las lágrimas que derramas hoy son las mismas que un día regarán el suelo del testimonio que dará vida a otros. Hay algo que el dolor no puede ver mientras se vive: su propósito eterno. La tormenta parece caos, pero para Dios es proceso.
La noche parece abandono, pero en lo invisible hay una obra siendo tejida, punto por punto, para llevarte no solo a la victoria, sino a convertirte en un faro para otros que aún navegan sin dirección. El testimonio no nace de la comodidad, nace del quebranto. No se forma en las respuestas rápidas, sino en la espera silenciosa. No florece en la abundancia, sino en los desiertos donde dependiste solo de Dios. Por eso, esta tormenta que estás viviendo no es en vano. A veces clamamos para que Dios nos saque del fuego, y Él, en su sabiduría, decide permanecer con nosotros dentro del fuego, para que cuando salgamos, llevemos dentro una historia que solo Él pudo escribir. Hay cosas que otros no entenderán hasta que escuchen lo que has vivido. Hay personas que no creerán solo por un sermón, pero se quebrarán al oír lo que Dios hizo contigo. Tu testimonio será un puente entre el dolor de alguien más y la esperanza que ahora tú portas. Pablo lo dijo así: somos consolados por Dios, para luego consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Eso significa que cada consuelo que hoy recibes en tu quebranto es una semilla de consuelo para otros. Y eso es redención. Tu historia importa. Tus cicatrices no son señales de derrota. Son evidencia de que la batalla fue real, pero también lo fue el Dios que te sostuvo. ¿Te das cuenta? El enemigo pensó que destruiría tu fe, pero solo está forjando un testimonio más poderoso. Quería silenciarte y te está dando un mensaje. Quería hundirte y te está levantando con una voz profética que muchos necesitarán escuchar. La ciencia ha demostrado que contar nuestra historia con honestidad y vulnerabilidad tiene un poder sanador increíble. Es como abrir una herida para que respire y cierre correctamente. Cuando compartes lo que viviste y cómo Dios te sostuvo, no solo sanas tú, también sanas a otros. Pero para que eso ocurra, debes entender que esta tormenta tiene propósito. No fuiste arrojado al viento por casualidad. No estás pasando por esto porque Dios se olvidó. Estás siendo procesado para aportar una gloria que otros no entenderán, hasta que la vean reflejada en tu vida. Imagina por un momento que años después, alguien se te acerca y dice: yo quería rendirme, pero escuché tu historia. Estaba al borde del suicidio, pero escuché cómo Dios te levantó. No creía más en nada hasta que vi lo que Él hizo contigo. ¿Vale la pena el proceso si tu historia salva una vida? Claro que sí, y mucho más. No te apresures a salir de la tormenta. A veces Dios quiere que observes bien cada relámpago, cada ola, cada herida, porque todo eso será parte del testimonio que contarás con autoridad. Y cuando hables, no hablarás desde la teoría, hablarás desde el crisol, desde la realidad, desde la gracia, desde la victoria. Hoy quiero profetizar sobre tu vida. La tormenta que estás viviendo no terminará en ruina, terminará en gloria. Vas a salir con más sabiduría, con más paz, con más autoridad espiritual. Tu voz será más fuerte, tu corazón más compasivo, tu fe más firme. Y cuando lo cuentes, porque lo vas a contar, muchos sabrán que Jesús no solo calma tormentas, también levanta testigos. Y tú, amado hermano, amada hermana, serás uno de ellos. Número 13. Jesús sigue estando en tu barca. Y si todo esto no fuera más que una confirmación de que nunca estuviste solo. Y si te dijera que, incluso cuando no lo sentías, Jesús jamás se bajó de tu barca. ¿Cuántas veces pensaste que Él se había ido, cuando en realidad solo estaba en silencio, observando tu fe crecer? Jesús no abandona. Él no es como los hombres que te prometen compañía pero huyen cuando se complica. Él no te deja a mitad del camino. Jesús permanece. En cada lágrima que no pudiste explicar, en cada noche donde te dormiste sin respuestas, en cada paso que diste temblando, pensando que estabas solo, Él estuvo ahí, sin anunciarse, sin necesidad de aparecer con truenos, solo con su presencia fiel, sosteniéndote en lo invisible.
Y sí, tal vez pensaste que había bajado de tu barca, tal vez sentiste que, cuando más lo necesitabas, Él no estaba. Pero ¿sabes algo? Jesús no abandona barcas en medio del mar. No te eligió para dejarte naufragar. Te eligió para mostrar su gloria contigo a bordo. Es posible que su silencio no haya sido distancia, sino estrategia, para que tú aprendieras a creer más en su presencia que en tus emociones. Y ahora que llegamos al final de este mensaje, quiero que tomes un respiro profundo. Cierra los ojos, si puedes, y siente esta verdad grabarse en tu alma. Jesús está contigo, aquí, ahora, en tu barca, en tu vida, en tu historia. No importa lo que el enemigo haya dicho, no importa lo que los demás hayan hecho, no importa si los vientos siguen soplando, su presencia pesa más que cualquier tormenta. Y si Jesús sigue estando en tu barca, entonces aún no es el final. Aunque sientas que ya no puedes remar, aunque creas que el mar es demasiado profundo, aunque todos se hayan ido, Él sigue contigo. Y eso basta. Ahora quiero invitarte a que escribas en los comentarios, con fe: Jesús, gracias por seguir en mi barca. No lo hagas por rutina. Hazlo como un acto de gratitud espiritual, como un sello final sobre esta palabra que hoy vino a fortalecer tu alma. Y si este mensaje te tocó, si sentiste que Dios te habló, dale me gusta. Hazlo no por el canal, sino por el mensaje, porque cada vez que tú reaccionas, estás ayudando a que este contenido llegue a otros que hoy necesitan una señal del cielo. Al darle me gusta y suscribirte, estás diciendo: quiero ser parte de esta misión de llevar esperanza donde ya no queda nada. Estás extendiendo tu mano para que otros también sepan: Jesús sigue en la barca, aún hay tiempo, aún hay salvación. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora. Este canal es más que contenido. Es un altar digital donde muchas almas están siendo sanadas, fortalecidas y abrazadas por el amor de Dios. Y tú eres parte de eso. Recuerda que hay miles de personas que no tienen una iglesia física, que están solas en sus batallas y que encuentran aquí un refugio. Por eso te animo a dejar tu huella. Comenta paz en Cristo como señal de unidad, como acto de fe, como bandera que nos une a todos en este caminar con el Señor. Y no olvides, puede que todo se derrumbe, pero si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Esta no es tu derrota, es el principio de tu testimonio. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, que la paz de Cristo inunde cada rincón de tu vida. Amén.